Vamos a hacer un ejercicio de aplicación de la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En el caso de un plano horizontal, de una fuerza inclinada, nos va a fastidiar aquí la trigonometría y habiendo rozamiento. El ejercicio puede ser algo parecido a esto. Imaginemos un cuerpo de masa 5 kilogramos, sobre el que se aplica una fuerza de 25 newton que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Fíjense que nos están diciendo que tenemos una fuerza que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Hallar el valor de la aceleración en esta situación, sabiendo que existe un rozamiento caracterizado por un coeficiente de 0,2. Bien, una masa de 5 kilogramos, una fuerza de 25 newton, un ángulo de 30 grados con la horizontal, el de la fuerza, coeficiente de rozamiento 0,2, nos pide la aceleración. Lo primero que debemos hacer en todos estos ejercicios es dibujar bien todas las fuerzas. Ya tenemos la fuerza esta, aparece también la fuerza de rozamiento, tenemos la normal y el peso. Ya tenemos la fuerza dibujada. Lo segundo es elegir un sistema de referencia apropiado. El sistema de referencia apropiado es un sistema en el cual el eje de las X se encuentra en la dirección y sentido positivo del movimiento, y el eje de las Y se encuentre perpendicular a él. Ya lo hemos hecho. El segundo paso. Primero las fuerzas, segundo el sistema de referencia. Tercero, descomponer las fuerzas que no caigan sobre ningún eje. En este caso, la fuerza F. F tendremos que descomponerlo en una Fx y en una Fi. Bien. ¿Cómo se descompone una fuerza como esa situación? Luego recuperamos el ejercicio. Tenemos una fuerza F, eje X y eje Y. Esta fuerza, un ángulo de 30 grados, y aquí tenemos que esto será Fx y esto será Fi. Sabemos que el seno de un ángulo es cateto opuesto partido por hipotenusa. En nuestro triángulo, esta es la fuerza, este es el ángulo, esta es la componente Y, la vertical, y esta es la componente X. El seno del ángulo será cateto opuesto partido por hipotenusa. De ahí sale que Fi es igual a F seno del ángulo, F por el seno. Si utilizamos la definición del coseno, Fx partido por F, porque el coseno de un ángulo, cateto contiguo partido por hipotenusa, Fx partido por F. De ahí saldrá que Fx será igual a F por coseno de alfa. Bien, tomamos nota. Aquí, Fx será igual a F coseno y Fi es igual a F seno. El seno es el que está enfrente del ángulo, enfrente, sen enfrente, enfrente. A lo mejor con eso lo aprenden mejor. Bien, ya hemos descompuesto la fuerza. Repetimos, primero el dibujo, fuerza, normal, peso, fuerza de rozamiento, sistema de referencia apropiado, descomponer las que no caigan sobre los ejes, en nuestro caso la F, y ya solo nos queda utilizar la segunda ley de Newton, pero a cada uno de los ejes. Vamos a empezar por el eje de las X. En el eje X, la suma de fuerzas en el eje X será igual a la masa por la aceleración en el eje de las X. Lo primero que podemos decir es que la única aceleración que hay estará en el eje de las X. De ahí que esta aceleración sea A. En el eje de las Y, a diferencia, sumatoria de fuerzas en Y será igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Qué es lo que pasa con este cuerpo? Que no va dando saltos. Este se mueve para allá. El hecho de que el eje
sea perpendicular a la dirección del movimiento, que el eje Y sea perpendicular a la dirección del movimiento, nos permite simplificar las cosas porque la aceleración en el eje Y es 0. Volvemos al eje X. Sumatoria de fuerzas en X. Pues mira, tenemos Fx menos fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Fx, F coseno de alfa. Fuerza de rozamiento, nu por normal, igual a m por a. La presencia de la normal aquí es lo que nos obliga a utilizar el eje de las Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Del eje de las Y tenemos tres fuerzas. La normal, la Fi y el peso. La normal es positiva, sentido positivo de nuestro eje. La Fi también, normal más Fi menos peso, igual a 0. Fíjense que como lo que necesitamos aquí es la normal, vamos a despejarla. Peso menos Fi. El peso es mg y Fi es F seno de alfa. Total, que la normal nos quedaría mg 5 por 9,8 F 25 por el seno de 30. Si cojo la calculadora, ya podremos obtener el valor de la normal. 5 por 9,8, 49 menos 25 por el seno de 30, 12,5, 49 menos 12,5, 36,5 si no nos hemos equivocado. Newton es el valor de la normal. Bien, pues con este valor de la normal ya podemos venir aquí. F 25 otra vez, coseno de alfa, coseno de 30, menos nu 0,2 por la normal que acabamos de calcular, igual a la masa, 5 kilogramos, por la aceleración. Única incógnita que tenemos aquí es la aceleración. Vamos a buscar los números. 25 por el coseno de 30, 21,65 menos 0,2 por 36,5, 7,3. Es igual a 5 por A. 21,65 menos 7,3, 14,35, es igual a 5A. Con lo cual la aceleración, que es lo que nos piden, 14,35 dividido entre 5, 2,87 metros segundo al cuadrado. Con lo cual hemos terminado.